Don Esteban, el almuerzo es solo para directivos. Esas 8 palabras me las dijo mi propio hijo Roberto en la entrada de lo que un día fue mi oficina, el 15 de noviembre del 2023, mientras yo llevaba puesto el traje azul marino, que había mandado limpiar especialmente para la celebración del 30º aniversario de Constructora Hernández. Me quedé parado ahí en el lobby, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta del tamaño de un puño cerrado. Las piernas se me aflojaron igual que cuando me dijeron que mi esperanza tenía cáncer, pero esta vez el diagnóstico lo estaba dando mi propio hijo. ¿Directivos?, le pregunté tratando de mantener la voz firme. Roberto, yo... Mire, don Esteban, me interrumpió, usando ese don que antes era cariñoso pero ahora sonaba como barrera de alambre de púas. Las cosas han cambiado mucho. La empresa tiene nuevas políticas, ¿verdad? Esto es un evento corporativo, no una reunión familiar. Ahí mismo sentí como si me hubieran dado un martillazo directo en el pecho. Roberto me hablaba como si fuera un empleado cualquiera, como si fuera don Chema el velador o doña Carmen de la limpieza. Pero yo no era cualquier empleado. Yo había construido esas paredes con mis propias manos callosas. Había pegado cada ladrillo pensando en el futuro de mi familia. Pero, mijo, le dije, es el aniversario 30 de la constructora. Yo pensé que... Exacto, papá. 30 años de crecimiento empresarial. Me cortó otra vez. Pero ahora su voz tenía ese tono que usaba cuando hablaba con los subcontratistas que no pagaban a tiempo. La empresa de ahora no es la misma que usted empezó en el garage de la casa. Esto es una corporación seria. El estómago se me revolvió como si hubiera tragado cemento con clavos. Mi propio hijo me estaba echando de la celebración de la empresa que yo levanté desde cero, vendiendo hasta mi única herencia de mi papá, para comprar la primera revolvedora de concreto. Mientras me alejaba por el pasillo que yo mismo había diseñado, con los azulejos que escogí uno por uno en el mercado de materiales de Don Refugio, no podía quitarme una pregunta que me carcomía las entrañas. ¿En qué momento exacto dejé de ser el fundador para convertirme en Don Esteban, solo para directivos? La secretaria nueva, una muchacha que ni siquiera sabía mi nombre, me miró con esa sonrisa falsa que usan para deshacerse de los vendedores molestos. En sus ojos vi algo que me heló la sangre. Lástima. Me tenía lástima, como si fuera un anciano perdido que no entendía dónde estaba. Pero algo raro estaba pasando porque a los 10 minutos regresó Roberto con una sonrisa nerviosa que no le había visto desde que era niño y se comía las galletas que le prohibía su mamá. Papá, disculpe. Hubo un malentendido, me dijo, aflojándose la corbata italiana que yo le había regalado cuando se graduó de ingeniero. Claro que puede quedarse al almuerzo. Es que, bueno, pensé que no le interesaba estar en estas cosas tan formales. ¿Formales? Durante 20 años yo había organizado la posada navideña de la empresa en mi propia casa, cocinando para 50 trabajadores con mis propias manos. Y ahora un almuerzo era demasiado formal para mí. Nada más que va a estar el ministro de Obras Públicas, siguió explicando Roberto, pasándose la mano por el pelo como hacía cuando mentía de morro. Y viene el gobernador también. Gente muy importante, ¿verdad? Usted se va a aburrir con todas esas pláticas de política y contratos gubernamentales. El pecho se me cerró como prensa hidráulica. Roberto me estaba diciendo que yo no era lo suficientemente importante para estar con gente importante. Yo, que había construido medio centro de Guadalajara, que había dado trabajo a más de 200 familias, que había puesto el nombre Hernández en los edificios más altos de la ciudad. Pero mijo, le dije, sintiendo cómo se me secaba la boca como si hubiera masticado yeso. Yo conozco al ministro desde hace años. Fuimos juntos al proyecto del Hospital Civil en el 98. Roberto se puso más nervioso. Empezó a jugar con sus llaves del BMW que yo le había comprado cuando cumplió 30. El mismo BMW que él ahora usaba para llegar temprano a la oficina que había sido mía durante más de la mitad de mi vida. Sí, claro que lo conoce, murmuró Roberto, mirando hacia todos lados como si buscara una salida de emergencia. Por eso mismo, mejor lo sentamos en una mesa especial, ¿no? Para que esté más cómodo, más tranquilo. Ahí fue cuando se me erizó la piel como cuando te va a caer un rayo. Una mesa especial. En mis 30 años organizando eventos de la empresa, jamás había escuchado de una mesa especial para nadie. Las mesas especiales son para apartar a la gente, no para honrarla.
Mientras caminaba detrás de Roberto por los pasillos que yo había trazado en el papel hace 30 años, vi cómo los empleados nuevos me saludaban con esa cortesía forzada que se usa con los familiares incómodos del jefe. Nadie me preguntó por mi salud. Nadie mencionó los proyectos que estábamos construyendo. Nadie me trató como lo que había sido toda mi vida, el ingeniero Esteban Hernández, fundador de Constructora Hernández. En la oficina que había sido mía por décadas, donde todavía podía oler el aroma del café de olla que me preparaba mi secretaria doña Lupita cada mañana durante 15 años, ahora había una muchacha con tatuajes pequeños y una laptop plateada que ni siquiera volteó a verme cuando pasé. Una pregunta me perforaba el cerebro como taladro descompuesto. ¿Cuándo exactamente me convertí en un estorbo en mi propia empresa? Todavía recuerdo el día que fundé Constructora Hernández como si fuera ayer. Era el 15 de noviembre de 1993, exactamente 30 años atrás. Roberto tenía apenas 8 años y me ayudaba a cargar las herramientas en el garage de la casa de la colonia americana, donde vivíamos en una casita de 2 recámaras que parecía caja de cerillos. «Papi, ¿de verdad vamos a construir edificios gigantes?», me preguntaba Roberto, parado en una silla para poder ver los planos que yo dibujaba en la mesa de la cocina, bajo el foco desnudo de 40 watts. Esperanza nos servía café con leche y pan dulce de la panadería San José de Don Aurelio, mientras yo le explicaba mis sueños con las manos llenas de cal y cemento. «Mira, mijo», le decía, señalando los dibujos que hacía con una regla vieja y un lápiz del número 2, «algún día este negocio va a ser tuyo. Vas a ser ingeniero como tu papá, pero mejor que yo. Vas a tener oficina grande, secretaria propia, y los obreros te van a decir ingeniero Roberto con respeto». Roberto me abrazaba las piernas con sus bracitos flacos y me decía, «Pero yo quiero trabajar contigo siempre, papi. Somos un equipo, ¿verdad? Somos un equipo». Esas 4 palabras me resonaron en la cabeza mientras caminaba hacia la mesa que Roberto había ordenado poner especialmente para mí. No era mesa especial por honor, era mesa de castigo. Estaba en la esquina más alejada del salón, junto a la puerta de servicio por donde entraban los meseros, lejos de la mesa principal donde estarían el ministro, el gobernador y mi propio hijo presidiendo todo. En esa mesa de castigo ya estaban sentados don Froilán, el contador jubilado que había llevado mis libros durante 15 años, y el ingeniero Morales, que había sido mi socio en los primeros proyectos, pero que Roberto había descontinuado el año pasado por estar fuera de onda con los nuevos sistemas. «Oiga, ingeniero Hernández», me saludó don Froilán, levantándose con dificultad de su silla. «Qué gusto verlo. Hace meses que no sabía nada de usted». Hace meses. Yo, que durante 30 años había desayunado en esta empresa todos los días a las 7 de la mañana, revisando cada proyecto, conociendo a cada trabajador por su nombre, cargando a sus hijos en las posadas navideñas. Ahora don Froilán no sabía nada de mí hace meses. ¿Ya vio que quitaron su retrato de la pared de fundadores?, me susurró el ingeniero Morales, apuntando hacia donde antes colgaba la fotografía que me habían tomado en 1995, cuando terminamos nuestro primer edificio de 10 pisos. Pusieron una placa nueva que dice «Visión Corporativa Moderna» o algo así. Sentí como si me hubieran aventado ácido en una herida abierta. Mi retrato, donde aparecía con mi casco amarillo y mis planos bajo el brazo, sonriendo orgulloso junto a la primera construcción grande de Hernández, había desaparecido. En su lugar había una cosa moderna, fría, sin alma, sin historia. ¿Para qué había trabajado 18 horas diarias durante 30 años? ¿Para que mi propio hijo borrara mi cara de la pared como si nunca hubiera existido? Los siguientes minutos fueron como una tortura lenta y silenciosa. Desde mi mesa de castigo, podía ver perfectamente cómo Roberto recibía a los invitados importantes, como si él hubiera sido el fundador de la empresa desde siempre. «Ministro Vázquez, qué honor tenerlo aquí», escuché que le decía. Roberto al hombre que yo había conocido cuando apenas era subsecretario y necesitaba que le construyéramos su casa particular, en Las Lomas. Esta empresa ha crecido mucho bajo mi liderazgo. Ahora somos la constructora más moderna de Jalisco, su liderazgo. Las palabras me golpearon como martillo en las costillas. Roberto hablaba como si la empresa hubiera nacido con él, como si los 30 años de trabajo
sudor y sacrificio que yo había invertido fueran solo prehistoria sin importancia. Vi cómo le presentaba a su esposa Claudia como la primera dama de Constructora Hernández, a ella que nunca había puesto un pie en una obra, que se quejaba cuando llegaba a casa con olor a cemento, que siempre me decía que Roberto merecía algo mejor que andar entre obreros. Mi suegro ya se retiró hace tiempo. Escuché que le decía Claudia al gobernador, señalando discretamente hacia mi mesa. Ya sabe cómo son los señores mayores. Les gusta venir a recordar los viejos tiempos. Los viejos tiempos. Yo tenía 68 años, no 90. Seguía levantándome a las 5 de la mañana, como había hecho durante toda mi vida. Seguía revisando los periódicos de construcción. Seguía entendiendo cada plano, cada presupuesto, cada problema que pudiera surgir en una obra. Pero ahí estaba, sentado en la mesa del olvido, viendo cómo mi hijo se llevaba todos los aplausos por lo que mis manos habían construido ladrillo por ladrillo. «Oiga, ingeniero», me susurró don Froilán, ¿no le parece raro que hayan cambiado tanto las cosas? Antes usted era el que daba los discursos, el que cortaba los listones, el que aparecía en las fotos con los políticos. Sí me parecía raro, muy raro, pero más raro era que mi propio hijo actuara como si yo fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración moderna de la empresa. Cuando llegó el momento de los brindis, Roberto se puso de pie con una copa de vino tinto en la mano y empezó a hablar como si fuera el único dueño de todo lo que se veía. Estimados amigos, hace 30 años se sembró una semilla en Guadalajara. Hoy esa semilla se convirtió en el árbol más frondoso de la construcción en Jalisco. Una semilla. Ni siquiera mencionó que esa semilla había sido plantada por su padre. Habló como si la empresa hubiera germinado sola, por generación espontánea, sin el sacrificio de nadie específico. El estómago se me retorció como alambre de púas. 30 años de mi vida reducidos a una semilla anónima. Las manos me empezaron a temblar igual que cuando me dio la presión alta. Pero esta vez no era por problemas de corazón. Era por ver cómo mi propio hijo enterraba mi historia delante de toda la gente que me conocía. Una pregunta me atravesó el alma como varilla de construcción. ¿En qué momento un hijo decide que su padre ya no merece ni una mención en la historia que ambos construyeron juntos? Y entonces vi algo que me partió el corazón como nunca pensé que se podía partir. El ministro Vázquez se levantó de su silla, copa en mano, y empezó a caminar lentamente por el salón, mientras Roberto seguía hablando de su visión empresarial y su liderazgo innovador. Pero el ministro no estaba escuchando el discurso. Estaba mirando las paredes, buscando algo con los ojos entrecerrados. «Disculpe, ingeniero Roberto», interrumpió el ministro en voz alta, lo suficientemente fuerte para que todo el salón se callara de golpe. «¿Dónde está el retrato del ingeniero Esteban Hernández?» El silencio que siguió fue como el que hay justo antes de que truene un edificio cuando lo están demoliendo. Roberto se quedó ahí parado, con la copa a medio camino de la boca, con la cara del color de la cal recién mezclada. «Perdón, señor ministro», balbuceó Roberto, aflojándose la corbata como si lo estuviera ahorcando. «El ingeniero Esteban Hernández», repitió el ministro, ahora caminando directamente hacia la pared donde antes estaba mi fotografía. «El fundador de esta empresa. Su retrato siempre estuvo aquí, en la pared de honor. Lo recuerdo perfectamente porque fue él quien construyó mi casa, quien me ayudó cuando nadie me conocía, quien me invitó a la inauguración de esta oficina hace 15 años. Sentí como si me hubieran conectado a la corriente eléctrica. Todo el cuerpo me empezó a vibrar, desde la punta de los pies hasta la coronilla. El ministro me recordaba. El ministro sabía quién era yo realmente. «Ah, sí, claro», tartamudeó Roberto, sudando como si estuviera bajo el sol de mayo cargando bultos de cemento. «Es que estamos renovando las instalaciones, modernizando la imagen corporativa». «Modernizando». El ministro alzó la voz, y todos los invitados voltearon a ver qué estaba pasando. ¿Quitar el retrato del fundador es modernizar? El gobernador también se levantó de su silla, curioso por el revuelo. Los demás invitados murmuraban entre ellos, algunos volteando hacia mi mesa, otros tratando de entender por qué el ministro estaba tan alterado. «Ingeniero Hernández construyó la mitad de Guadalajara», siguió diciendo el ministro, ahora con voz que llenaba todo el salón. «Construyó el hospital civil, construyó 3 escuelas primarias,
Construyó el puente de la Avenida Patria. ¿Y ustedes quitan su retrato de su propia empresa? Roberto parecía que se iba a desmayar. Claudia se había puesto pálida como pared sin pintar. Los empleados nuevos se veían confundidos, preguntándose quién era este tal ingeniero Esteban Hernández, del que hablaba el ministro con tanto respeto. ¿Dónde está él?, preguntó el ministro mirando hacia todas las mesas. ¿Por qué el ingeniero Hernández no está en la mesa principal en la celebración del aniversario de su empresa? Ahí fue cuando don Froilán, bendito sea, se levantó lentamente de nuestra mesa de castigo y señaló hacia donde yo estaba sentado. «Aquí está, señor ministro», dijo con voz clara y orgullosa. «Aquí está el verdadero fundador de Constructora Hernández». Todos los ojos del salón se voltearon hacia mí. 150 personas mirándome al mismo tiempo, viendo al hombre que habían tratado de volver invisible, al fantasma que habían intentado borrar de la historia de su propia empresa. Me levanté despacio, sintiendo cómo las piernas me temblaban, pero también cómo la dignidad me regresaba al cuerpo como agua fresca después de caminar en el desierto. El ministro empezó a caminar hacia mí con una sonrisa enorme, los brazos abiertos, como si fuera a abrazar a un hermano perdido. Y en ese momento supe que algo había cambiado para siempre. «Ingeniero Hernández», gritó el ministro Vázquez cruzando todo el salón con los brazos abiertos como si fuera a abrazar a su propio padre. «Mi estimado amigo, ¿qué hace usted allá sentado? Debería estar en la mesa principal». El salón completo se quedó en silencio absoluto. 150 personas viendo cómo el ministro de Obras Públicas abrazaba al anciano retirado, que habían puesto en la mesa del olvido. Sentí cómo la sangre me regresaba a las venas y la dignidad me llenaba el pecho como aire fresco después de estar ahogándome. «Ministro, qué gusto verlo», le dije, tratando de mantener la compostura aunque por dentro sentía como si acabara de ganar la lotería de la vida. No sabía que vendría a nuestro pequeño evento. ¿Pequeño evento? El ministro se rió con ganas, pero su risa tenía un filo que cortaba el aire como sierra eléctrica. «Ingeniero, este es el aniversario 30 de la empresa más respetada de Guadalajara, la empresa que usted fundó con sus propias manos». Cada palabra del ministro era como martillazo en la cara de Roberto, que seguía parado junto a la mesa principal con la boca abierta como pescado fuera del agua. Claudia se había sentado y se tapaba la cara con la servilleta, como si quisiera desaparecer. «Mire nada más», siguió diciendo el ministro, tomándome del brazo como si fuéramos compadres de toda la vida. «¿Se acuerda cuando construimos mi casa en las lomas? Usted me dijo, ministro, una casa bien hecha dura para siempre, pero una mal hecha se cae a los primeros vientos. Y tenía razón. Ahí sigue mi casa firme como el primer día». El gobernador se acercó también, curioso por saber quién era este hombre que el ministro trataba con tanto respeto. Otros invitados importantes empezaron a rodearnos, preguntándose por qué habían puesto al fundador de la empresa en la mesa más alejada. «Ingeniero Hernández», dijo el gobernador, extendiéndome la mano. «Es un honor conocer al legendario constructor de Guadalajara. He escuchado hablar mucho de su trabajo. Legendario. Esa palabra me sonó como música celestial después de 30 minutos de ser tratado como estorbo. Roberto me miraba desde lejos con una cara que no le había visto desde que era niño, y se metía en problemas en la escuela. «¿Sabe qué, ingeniero?», me dijo el ministro, ahora hablando lo suficientemente fuerte para que todo el salón lo escuchara. «Siempre he admirado a los hombres que construyen con honor, los que ponen su nombre en una empresa y lo defienden con trabajo, no con palabras bonitas». Esa frase fue como bofetada directa a Roberto. Construir con honor versus palabras bonitas. El ministro estaba haciendo la diferencia entre los hombres de verdad y los que solo saben hablar. «Por eso», siguió el ministro, «me da mucha tristeza ver que su retrato ya no esté en la pared de fundadores. Un hombre que construyó tanto para esta ciudad merece estar ahí para siempre, no ser borrado como si nunca hubiera existido». El salón completo volteó hacia la pared vacía, donde antes estaba mi fotografía. Algunos invitados murmuraban entre ellos, otros negaban con la cabeza, como si no pudieran creer que hubieran quitado el retrato del fundador de su propia pared de honor. Roberto intentó acercarse, pero el círculo de gente importante que me rodeaba era como muro de protección. Por primera vez en meses,
Me sentía respetado, valorado, reconocido por lo que realmente había construido. Ingeniero, me dijo el ministro, bajando la voz, pero no tanto como para que Roberto no pudiera escuchar. Espero que esté usted bien. Espero que lo estén tratando con el respeto que merece el hombre que levantó todo esto. Esa pregunta flotó en el aire como humo de soldadura. Era pregunta directa sobre si mi propio hijo me estaba tratando bien. Y todos esperaban mi respuesta. Ministro, le dije, sintiendo cómo cada palabra salía de mi boca, con el peso de 30 años de trabajo honrado. La verdad es que a veces uno se siente como extraño en su propia casa. Esa frase se escuchó por todo el salón, como campanada de iglesia. No acusé directamente a Roberto, no me quejé como viejo amargado. Solo dije una verdad que cualquier hombre de mi edad podría reconocer, pero todos entendieron perfectamente lo que significaba. El ministro me puso la mano en el hombro y me miró directo a los ojos con esa seriedad que solo tienen los hombres que han visto mucho mundo. Ingeniero, un hombre que construyó lo que usted construyó, nunca debería sentirse extraño en ningún lado, mucho menos en la empresa que lleva su propio apellido. Roberto finalmente se acercó, con pasos temblorosos como si caminara sobre vidrio roto. Su cara había pasado del blanco al rojo, y después otra vez al blanco. Sudaba como si estuviera cargando varillas bajo el sol de mediodía. Señor ministro, tartamudeó Roberto. Mi papá, quiero decir, el ingeniero Hernández siempre está. Él sabe que lo respetamos mucho. Lo respetan. El ministro alzó las cejas como si hubiera escuchado la cosa más absurda del mundo. Entonces, ¿por qué está sentado en la mesa del fondo mientras ustedes reciben los honores de su trabajo? La pregunta quedó flotando en el aire como gas tóxico. Roberto se quedó callado, moviendo la boca como pez que se está ahogando, buscando una respuesta que no sonara como la mentira que todos sabíamos que era. Es que el ingeniero prefiere estar más tranquilo, más alejado del ruido, intentó explicar Roberto, pero su voz sonaba tan falsa como moneda de plomo. El gobernador, que había estado escuchando todo, se rió con una risa seca que no tenía nada de divertida. Ingeniero Hernández, me dijo el gobernador, ¿usted prefiere estar alejado en los eventos de su propia empresa? Ahí estaba la pregunta directa, el momento donde podía quedarme callado y seguir siendo el fantasma invisible, o podía decir la verdad que todos ya sospechaban. Gobernador, le dije con voz clara, sintiendo cómo la dignidad me llenaba el pecho como cemento que fragua fuerte. En 30 años de hacer eventos de esta empresa, nunca había preferido estar alejado de nada. Un hombre que construye con orgullo también celebra con orgullo. Silencio mortal. Esas palabras fueron como confesión completa sin acusar a nadie directamente. Elegante, digna, pero devastadora. Roberto parecía que se iba a desplomar. Claudia se había puesto de pie y caminaba nerviosa hacia la salida, como si quisiera escapar antes de que la situación empeorara. Ya veo, dijo el ministro, mirando fijamente a Roberto con esa cara que ponen los jueces cuando están a punto de dictar sentencia. Ya veo perfectamente lo que está pasando aquí. El silencio que siguió fue como el que hay en una obra cuando están a punto de tronar la dinamita. Todos sabían que algo grande estaba a punto de explotar, pero nadie sabía exactamente qué. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que Roberto no se imaginaba ni en sus peores pesadillas, era que yo tenía un secreto guardado que cambiaría todo en los próximos minutos. Un secreto que había mantenido callado durante años, esperando el momento correcto para sacarlo a la luz. ¿Sabe qué, ministro? Le dije sintiendo cómo la voz me salía firme como concreto armado. Creo que es momento de aclarar algunas cosas. Caminé despacio hacia mi saco que había dejado colgado en la silla, con la tranquilidad de un hombre que sabe exactamente lo que va a hacer. Todos me siguieron con la mirada, incluyendo Roberto, que tenía cara de espanto como si hubiera visto aparecerse a la muerte. Saqué de la bolsa interior una carpeta de cuero café que había llevado conmigo, sin que nadie se diera cuenta. Era la misma carpeta donde guardaba los documentos más importantes de mi vida desde hace 30 años. Verá, señor ministro, dije abriendo la carpeta con cuidado, como quien destapa una caja de tesoros. Resulta que hay cosas que mi hijo Roberto no le contó cuando lo presentó como el líder de esta empresa. Roberto se puso blanco como cal recién comprada. Sus ojos se fijaron en mi carpeta como si fuera serpiente venenosa a punto de morderlo. Papá,
murmuró Roberto, pero su voz sonaba como súplica de hombre desesperado. Aquí están, dije, sacando los papeles uno por uno, las escrituras originales de Constructora Hernández, fundada el 15 de noviembre de 1993, bajo el nombre de Esteban Hernández Morales, como único propietario. El ministro se acercó para ver los documentos. El gobernador también. Todos los invitados importantes formaron un círculo alrededor mío, leyendo por encima del hombro los papeles que confirmaban lo que ya sabían, pero que Roberto había tratado de borrar. Y aquí, seguí diciendo, sacando otro documento amarillento, está el testamento donde yo le heredé a Roberto el 49% de las acciones cuando cumplió 30 años. 49%, no 100%. El silencio era tan pesado que se podría haber cortado con sierra eléctrica. Roberto se tambaleaba como edificio mal construido en temblor. Lo que significa, dije, mirando directamente a los ojos de mi hijo, que yo sigo siendo el dueño mayoritario de Constructora Hernández. Sigo siendo el que toma las decisiones finales. Sigo siendo el jefe. El ministro se enderezó como resorte. El gobernador abrió la boca como si hubiera visto milagro. Los demás invitados murmuraban entre ellos, entendiendo de golpe por qué el fundador había estado sentado en la mesa del olvido. «Ingeniero Hernández», dijo el ministro con voz llena de respeto renovado, ¿está usted diciéndonos que sigue siendo el dueño mayoritario de esta empresa? Exactamente, señor ministro. El 51% de Constructora Hernández sigue siendo mío. Roberto es mi socio menor, no mi jefe. Roberto se dejó caer en una silla como bulto de cemento. Claudia había desaparecido completamente del salón, probablemente escondida en el baño llorando de vergüenza. Entonces, dijo el gobernador, mirando hacia donde estaba mi mesa de castigo, ¿por qué el verdadero dueño de la empresa estaba sentado en la mesa más alejada? Ahí estaba la pregunta que dejaba a Roberto completamente desnudo delante de toda la gente importante de Guadalajara. La pregunta que no tenía respuesta decente. ¿Por qué? Dije con la dignidad de 30 años de trabajo honrado. Mi hijo creyó que podía borrarme de mi propia historia. Pensó que quitando mi retrato y tratándome como empleado jubilado, se convertiría en el único dueño de lo que yo construí con estas manos. El ministro negó con la cabeza, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Ingeniero, esto es inaceptable. Un hombre no puede ser borrado de su propia empresa. Y entonces supe que había llegado el momento de tomar la decisión más importante de mi vida. Señor ministro, estimados invitados, dije poniéndome de pie con la dignidad que solo da una vida entera de trabajo honrado, quiero aprovechar este momento para hacer un anuncio importante. Roberto me miraba con ojos de animal acorralado. Sabía que lo que viniera no iba a ser bueno para él, pero ya no había marcha atrás. Efectivo desde mañana. Declaré con voz clara que llegó a todos los rincones del salón. Voy a reestructurar completamente la directiva de Constructora Hernández. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. 150 personas conteniendo la respiración, esperando a ver qué iba a hacer el verdadero dueño de la empresa. Roberto Hernández queda relevado de su puesto como director general, efectivo inmediatamente. Roberto se puso de pie de un salto, con la cara roja como jitomate maduro. Papá, no puede hacer eso. Yo he trabajado en esta empresa durante 15 años. Sí, has trabajado, le dije sin alzar la voz, con la calma de quien tiene toda la razón del mundo. Pero trabajar no significa que puedas borrar a quien te dio la oportunidad de trabajar. El ministro asintió con aprobación. El gobernador también. Varios invitados murmuraban entre ellos, algunos diciendo así se hace, y era hora. Don Froilán Medina, continué, señalando hacia mi mesa donde seguía sentado mi viejo contador, regresa mañana como director administrativo. Don Froilán se levantó lentamente, con lágrimas en los ojos, sin poder creer que lo estuviera llamando de vuelta después de que Roberto lo había corrido. Ingeniero Morales, dije, mirando al hombre que había sido mi socio en los primeros años, usted regresa como jefe de proyectos. Roberto estaba temblando de coraje, pero no se atrevía a decir nada más delante del ministro y el gobernador. Claudia había regresado al salón, pero se quedó parada junto a la puerta, como si estuviera lista para salir corriendo otra vez. «¿Y mi retrato?», dije, mirando directamente la pared vacía donde antes estaba mi fotografía.
Regresa a su lugar en la pared de fundadores. Porque un hombre no puede ser borrado de la historia que él mismo escribió. Los aplausos empezaron lentamente, primero del ministro, después del gobernador, luego de todos los invitados que entendían que acababan de presenciar algo histórico, un hombre recuperando su dignidad y su lugar en el mundo. Roberto, le dije, ahora con voz más suave pero igual de firme, tienes dos opciones. Puedes seguir trabajando en la empresa como ingeniero de proyectos, con respeto hacia tu padre y hacia lo que esta empresa significa, o puedes irte y buscar tu propio camino. Roberto me miró con una mezcla de coraje, vergüenza y algo que no había visto en años. Respeto. El respeto que se siente cuando te das cuenta de que has subestimado completamente a alguien. Comenzó a decir Roberto, pero las palabras se le atoraron en la garganta como cemento mal mezclado. Piénsalo bien, hijo, le dije. Un hombre puede cometer errores, pero lo que lo define es si aprende de ellos o si los repite. El ministro se acercó y me puso la mano en el hombro otra vez. Ingeniero Hernández, esto ha sido una lección de dignidad que todos necesitábamos ver. Un hombre que no se deja borrar de su propia historia, es un hombre que merece todo nuestro respeto. Mientras los invitados seguían aplaudiendo y felicitándome, mientras Roberto se quedaba ahí parado sin saber qué hacer, mientras don Froilán y el ingeniero Morales se acercaban con sonrisas enormes, yo pensé en algo que mi padre me había enseñado cuando era niño. La dignidad no se hereda, hijo. Se gana cada día, y se defiende cuando es necesario. Han pasado 3 meses desde aquel almuerzo que cambió todo. Roberto decidió quedarse en la empresa, pero ahora como ingeniero de proyectos, no como director general. Las primeras semanas fueron difíciles, llenas de silencios incómodos y conversaciones cortantes, pero poco a poco hemos ido encontrando un nuevo equilibrio. Mi retrato regresó a la pared de fundadores al día siguiente, y junto con él pusieron una placa nueva que dice: Esteban Hernández Morales, fundador y director general. Un hombre que construye con honor deja huellas para siempre. Don Froilán volvió a su escritorio como si nunca se hubiera ido, organizando los libros con la misma dedicación de siempre. El ingeniero Morales retomó la dirección de proyectos y ya tenemos 3 contratos nuevos con el gobierno del estado, gracias a la recomendación del ministro Vázquez. La empresa está funcionando mejor que nunca. Los empleados que me conocían desde hace años me saludan otra vez con el respeto de antes, y los nuevos han aprendido quién soy realmente. La secretaria que me miraba con lástima ahora me trae café cada mañana y me pregunta cómo quiero que organice mi agenda. Roberto y yo hemos tenido varias conversaciones largas en mi oficina, que volví a ocupar el lunes siguiente al almuerzo. Conversaciones difíciles, dolorosas, pero necesarias. Él me pidió perdón una tarde, mientras revisábamos los planos del nuevo hospital que vamos a construir en Zapopan. Papá, me dijo, sin poder mirarme a los ojos. No sé en qué momento perdí la cabeza. No sé por qué creí que podía borrarlo de su propia empresa. Hijo, le respondí. A veces el éxito se nos sube a la cabeza y nos hace olvidar de dónde venimos. Lo importante es que te diste cuenta a tiempo. Pero sería mentira decir que todo volvió a ser como antes. Hay cosas que una vez que se rompen, nunca vuelven a quedar igual. La relación con Roberto cambió para siempre. Ahora hay respeto, pero también hay una cicatriz que siempre estará ahí, recordándonos lo que pasó cuando él trató de borrarme de mi propia historia. Claudia y yo prácticamente no nos hablamos. Ella viene a los eventos familiares por compromiso, pero se nota que le da vergüenza recordar cómo me trató durante todos esos meses. A veces la veo mirándome de reojo, como si todavía no pudiera creer que yo siga siendo su suegro después de todo lo que pasó. El ministro Vázquez me invitó a su oficina la semana pasada para platicar sobre el futuro de la construcción en Jalisco. Me trató con el mismo respeto de siempre, como si el almuerzo de noviembre hubiera sido simplemente la confirmación de algo que él ya sabía, que los hombres que construyen con honor nunca pierden su lugar en el mundo. Ingeniero, me dijo mientras tomábamos café en su oficina. Lo que pasó aquel día fue una lección para todos nosotros. Los jóvenes a veces olvidan que llegaron hasta donde están parados sobre los hombros de gigantes. Parados sobre los hombros de gigantes. Esa frase me gustó mucho, porque resume exactamente lo que había pasado.
Roberto había tratado de llegar más alto empujándome hacia abajo, cuando lo correcto era reconocer que su altura dependía de la mía. Ahora, todas las mañanas cuando llego a la oficina y veo mi nombre en la puerta, Esteban Hernández Morales, director general. Y cuando paso por la pared de fundadores y veo mi retrato en su lugar de honor, me acuerdo de algo que aprendí ese día de noviembre. Un hombre puede ser ignorado, puede ser menospreciado, puede ser puesto en la mesa del olvido, pero si construyó algo verdadero, si trabajó con honor, si sembró raíces profundas, tarde o temprano la verdad sale a la luz. La dignidad no es algo que otros te dan o te quitan, es algo que llevas dentro, que defiendes cuando es necesario, y que nunca, jamás, debes permitir que te arrebaten, porque al final del día, un hombre vale por lo que construye, no por lo que otros dicen que construyó. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Dime de qué ciudad me estás escuchando. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, comparte esta historia. A veces todos necesitamos recordar que nuestra dignidad no está en las manos de otros, sino en las nuestras. ¿Te gustó esta historia? Dale like si crees que hice lo correcto. Suscríbete para más historias de dignidad recuperada. Y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que defender tu lugar en algo que tú mismo construiste?